No estoy en libertad de dar mi nombre para esto, y si alguien alguna vez descubriera que di esta información, estaría en graves problemas con el gobierno. Pero sentí que valía la pena compartir esta historia. La gente merece saber lo que el gobierno ha estado haciendo, y esto sucedió hace tanto tiempo que ciertamente, ya no es una amenaza para ellos si se corre la voz de esto. Todo esto ocurrió en 1982. Yo era un humilde marinero a bordo del submarino Adams. Habíamos participado en varias misiones diferentes, algunas de ellas secretas, pero esta siguiente misión era muy diferente. Se nos dijo que era una misión de alto secreto, que nos había sido entregada directamente por el Pentágono. No se nos diría cuál era la misión hasta que saliéramos al mar. Salimos del puerto de San Francisco y nos adentramos en el Océano Pacífico. Nos mantuvimos bastante cerca de la superficie durante la mayor parte del viaje. Pasé el tiempo con algunos de mis compañeros haciendo tonterías. La vida a bordo de un submarino podía ser bastante aburrida a veces. El oficial de nuestra división nos reunió a todos y nos explicó la misión. Todos los demás oficiales explicaban también la misión a sus divisiones. Al parecer, la NASA había estado monitoreando el cielo cuando notaron algo. Un objeto se precipitaba hacia la Tierra a una velocidad increíble. La NASA pensó en un principio que se trataba de algún tipo de meteorito, hasta que el objeto empezó a cambiar de dirección de forma errática en su descenso hacia la Tierra. Los funcionarios supieron inmediatamente que se trataba de algún tipo de nave espacial, e informaron al presidente. El presidente Reagan informó al Pentágono y se sentaron a discutir qué hacer. El objeto se estrelló en medio del Océano Pacífico y aparentemente era bastante grande. Nuestro trabajo consistía en localizar la posición exacta del lugar en el que se había estrellado y, una vez que lo encontráramos, llamar por radio a un portaaviones que nos seguía. El portaaviones, con la ayuda de otras embarcaciones y de helicópteros con cuerdas pesadas, recogería el ovni y lo llevaría a los Estados Unidos. El Pentágono creía que el ovni podría tener alguna tecnología increíble, que pondría a los Estados Unidos a miles de años o más por delante de los soviéticos, así como del resto del mundo. Se nos dijo que nunca debíamos hablar de esto a nadie, no fuera que quisieras morir en un suicidio. Después de varias horas en el mar, el capitán decidió ir a una profundidad menor, ya que estábamos dentro del radio en el que se suponía que estaba el ovni. 200 pies, 300 pies, 400 pies, 500 pies, y cada vez más abajo. Al final estábamos a tanta profundidad que ya no podíamos ver nada por los ojos de buey. Estábamos en el punto donde estábamos justo por encima del fondo del océano. Entonces empezamos a escanear. Me asignaron a una estación de radar, al igual que a otros. Nos dijeron que informáramos de cualquier cosa que encontráramos. Había otras personas que buscaban firmas de energía, movimiento, etc. Viajamos por el agua durante 1 hora. Entonces noté algo en el radar. Un objeto grande justo delante de nosotros. Le dije al capitán que podría ser el ovni, pero que no tenía una firma de energía. Cuando nos acercamos, resultó no ser el ovni. Era una ballena. Había sido completamente destrozada. Encendimos las luces fuera de la embarcación para poder verla mejor. La ballena estaba ennegrecida y destrozada. Había partes en las que se podía ver el interior de su cuerpo, revelando órganos y huesos. Tenía largas marcas de destrozos que se entrecruzaban por todo el cuerpo. Alguien sugirió que podrían haber sido balleneros, pero esa idea fue desmentida inmediatamente. Los balleneros no son sádicos, son capitalistas. Decidimos continuar con nuestra misión, pero en ese momento me sentí bastante desconcertado. Seguimos buscando en el fondo del océano durante 1 hora más. Sinceramente, estaba empezando a sentir un poco de somnolencia por puro aburrimiento. Entonces ocurrió algo extraño. El submarino empezó a vibrar. Las paredes, el suelo y los monitores empezaron a vibrar suavemente mientras hacían un débil zumbido. No apareció nada nuevo en ninguno de los monitores. Luego se detuvo sin explicación alguna sobre su procedencia o su destino. Y al igual que antes, continuamos con la misión. De repente, apareció algo nuevo en el radar. Era enorme y tenía la forma de un gran rectángulo.
Se lo comuniqué al capitán y nos hizo navegar hacia el objeto. Los monitores mostraron que el objeto tenía una firma de baja energía, pero una firma de todos modos. Continuamos acercándonos al objeto, y fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse. Apareció otro submarino. Un submarino soviético. El capitán puso el barco en alerta. Pidió a todos los oficiales que se dirigieran al puente de mando. Comenzaron a discutir acaloradamente su próximo movimiento. En ese momento estaba claro que los soviéticos también estaban tratando de localizar el ovni, y probablemente por las mismas razones. No podíamos permitirles que se llevaran el ovni, ya que si lo hacían, los Estados Unidos nunca podrían competir con ellos. El capitán envió primero un mensaje al portaaviones para que se dieran prisa y que posiblemente lo habíamos encontrado. Les informó de que los soviéticos estaban aquí, así que dijeron que llegarían lo antes posible. Entonces intentamos establecer contacto con el submarino soviético. Aceptaron el contacto y un hombre con un fuerte acento ruso se puso al teléfono. Todo el mundo podía oírlo en la cubierta de mando. Soy el capitán del submarino Adams. ¿Con quién hablo? Preguntó el capitán. Hola, capitán. Soy el comandante del submarino Molotov. ¿Puedo preguntar qué hacen en estas aguas? Preguntó el comandante soviético. Podría preguntarle lo mismo, comandante, dijo el capitán. Estamos en una misión de alto secreto en nombre del alto mando soviético. Sin embargo, tengo la ligera sospecha de que ambos estamos aquí por la misma razón. Escuche, comandante, no deseo que este encuentro se ponga feo, pero tengo toda la intención de cumplir mis órdenes, sea lo que sea. Entendido, capitán. Nosotros estamos listos para la guerra. Después cortó el mensaje. El capitán y sus oficiales se dieron cuenta de que solo teníamos unas pocas opciones. Podíamos esperar y confiar en que el portaaviones llegara a tiempo. O podíamos disparar al submarino soviético, lo cual, si Moscú se enteraba, bueno, todas las apuestas estaban hechas en ese momento, pero la guerra nuclear sería la consecuencia más probable. Los soviéticos probablemente estaban pensando lo mismo que nosotros. Atacar, o esperar. Decidimos esperar por ahora y ver mejor el ovni. Nos acercamos al lugar. Los soviéticos no estaban muy lejos de nosotros. Finalmente pudimos ver mejor lo que teníamos entre manos. Era una nave larga en forma de caja con 2 unidades de propulsión en la parte trasera. También tenía 3 anillos gigantes que rodeaban la nave y que estaban conectados a ella con varios pilares. Tenía algunos puntos con luces azules parpadeantes. Pero lo más extraño de la nave estaba en la parte que había chocado con el suelo. Había miles y miles de pequeñas luces verdes, que se movían en ella. Estaban pululando alrededor de ella casi como hormigas. Producían suficiente luz como para iluminar todo a su alrededor. Al final conseguimos entender lo que estaba pasando. Estaban reparando la nave. Ya sabíamos que en esa nave había una tecnología que cambiaría radicalmente la guerra. Imagina un acorazado que pudiera repararse a sí mismo después de cada ataque, y además rápidamente. Esto era demasiado bueno para que el gobierno lo dejara pasar. Finalmente recibimos una llamada del portaaviones. Pero ahora teníamos un problema. El portaaviones soviético y 2 de sus acorazados aparecieron al mismo tiempo. Estaban en una confrontación directa con nuestro portaaviones y nuestros 2 acorazados. Ahora estábamos en un punto muerto que solo podía terminar de una manera. Ninguna de las partes estaba dispuesta a compartir la nave espacial, y ninguna estaba dispuesta a irse sin ella. Me preparé. Podríamos estar a punto de iniciar una guerra nuclear por una nave espacial alienígena. O disparábamos nosotros primero o lo harían los soviéticos. El capitán nos ordenó tener los torpedos en espera. Pero ningún bando disparó los torpedos. Porque la nave espacial empezó a cambiar. De repente, la energía procedente de la nave espacial empezó a aumentar. Las pequeñas luces verdes brillantes salieron de la parte delantera de la nave, y se situaron frente a nosotros y los soviéticos. La energía comenzó a aumentar aún más. La maldita temperatura del agua comenzó a aumentar.
Había un fuerte zumbido procedente del exterior de la nave, que se hacía cada vez más fuerte. Todo el submarino comenzó a vibrar. Entonces, de repente, la energía se cortó. Todas las luces, los monitores y todo lo demás se apagó de la nada. Normalmente, el generador de reserva se encendía, pero no fue así, lo que significaba que también estaba fuera de servicio. Sin energía, el submarino comenzó a inclinarse, y yo y todos los que estaban en la cubierta de mando fuimos arrojados contra la pared, mientras el submarino flotaba hacia abajo y se asentaba en el fondo del océano. Todo el submarino estaba ahora de lado, así que todo lo que no estaba clavado había sido arrojado a la pared. La oscuridad era total. Ni siquiera podía ver mi mano. El capitán preguntó si alguien había resultado herido. Un hombre había sido empujado bajo una caja, pero todos los demás estaban bien. Al final alguien encontró unas linternas, y las repartió entre la gente. Yo, por suerte, conseguí una. Decidimos buscar en el resto del submarino para asegurarnos de que todos estaban bien. Porque no es que vayamos a ir a ninguna parte durante un tiempo. Era muy difícil moverse por el submarino desde un ángulo diferente. Tuvimos que trepar para pasar por las puertas, ya que había una pared entre ellas y muchos de los pasillos, ya de por sí estrechos, ahora teníamos que arrastrarnos por ellos. Me abrí paso a través del submarino con algunos otros chicos. Esperaba que solo hubiera daños eléctricos y no estructurales. Porque si esta cosa tenía una fuga de agua, se convertiría rápidamente en una tumba para 124 personas. Navegamos por el submarino, pasando por las tuberías y pisando los monitores montados en las paredes. Al final vi otra luz. Era un débil resplandor verde. Era uno de esos orbes. Lo vi acercarse a otro marinero que lo miraba con curiosidad. Entonces, se le pegó a la cabeza y le desgarró todo el cuerpo. Luchó por quitárselo de encima, pero murió en pocos segundos. Corrí por el pasillo, pero pude oír cómo me perseguía. Los otros hombres me siguieron, pero pude oír cómo agarraba a uno. El hombre gritaba en agonía y pedía ayuda, pero no podíamos hacer nada. Encontré una pequeña caja que había sido arrojada contra la pared y salté dentro de ella. Esperaba que esto fuera suficiente para ocultarme de ellos. Esperé en esa caja y todo estaba tranquilo. Entonces oí que pasaba por delante de mí. Un leve zumbido salía de ella. Se detuvo y esperó allí. Contuve la respiración. Luego, continuó por el pasillo. Me quedé en esa caja durante otra hora. Me aterrorizaba que el submarino se llenara de agua. Después de todo, esas cosas habían encontrado una forma de entrar en el submarino. Debían tener una entrada. Todavía podía oír débiles zumbidos y, de vez en cuando, oía a alguien gritar y llorar con un dolor horrible, antes de que se hiciera el silencio. Entonces, el submarino empezó a vibrar de nuevo. Salí de la caja, y corrí hacia un lugar más seguro. El ovni se levantó del fondo del océano y vaciló durante unos instantes. Emitió un fuerte zumbido. Luego, a una velocidad difícil de comprender, salió disparado hacia la cima del océano. Pasé por el resto del submarino ya que todo estaba a salvo ahora. En total unas 24 personas fueron asesinadas por esas cosas. Tuvimos que permanecer en el submarino durante otro día antes de ser rescatados. De alguna manera, esas cosas habían entrado en el submarino sin usar una entrada, porque nunca se llenó de agua. No fuimos los únicos que perdimos energía. Al submarino soviético le fue tan bien como a los barcos sobre el agua, por eso tardamos tanto en recibir ayuda. Después de la misión, se nos dijo una vez más que no contáramos a nadie lo que había pasado allí. La historia oficial fue que esos tripulantes murieron durante un incendio en el submarino. Los soviéticos, supongo, también hicieron que sus hombres no volvieran a hablar de esto. La única persona a la que le he contado esta historia ha sido mi mujer. Pero ahora sentí que debía compartirla con el mundo. Nos estábamos metiendo en algo que no entendíamos. Así que pagamos el precio.